Si nos ponemos a pensar por un segundo, imaginemos la fábrica más avanzada, compleja y productiva de todo el mundo. Ajá. O sea, una maquinaria industrial gigantesca que genera cerca de 900,000 millones de dólares al año, operando de día y de noche sin parar. Es muchísimo dinero, claro. Muchísimo. Pero, a ver, hay un problema insólito en esta fábrica. Para sacar todos esos productos, digamos, de última generación, y llevarlos a los clientes, resulta que utilizan carretillas de mano empujadas por la puerta de atrás. Qué locura. Suena a un error logístico completamente absurdo, pero bueno, si miramos fríamente los datos, esa es exactamente la situación en la que se encuentra la economía de Norteamérica el día de hoy. Pues fíjate que es una analogía muy cruda, pero sinceramente es estadísticamente irrefutable. Y es precisamente por eso que la infraestructura ferroviaria entre México y Estados Unidos ya dejó de ser un tema, digamos, aburrido de ingeniería civil. Exacto. O un simple debate técnico sobre transporte. Lo que estamos viendo sobre los rieles en este preciso momento es, y lo digo sin exagerar, la mayor arma geopolítica de todo el continente. Bienvenidos a este análisis a fondo. El día de hoy tenemos una misión muy clara y la verdad fascinante. Nos vamos a guiar por un artículo súper revelador que se titula El tren que puede rehacer Norteamérica. Un textazo, por cierto. Muy bueno, sí. Y lo que vamos a desmenuzar hoy en esta charla es cómo y por qué los corredores ferroviarios binacionales, se han convertido en el epicentro absoluto de la disputa por el poder económico mundial. O sea, no estamos hablando de la nostalgia de los trenes en las películas clásicas. No, para nada. Ni del sonido del silbato a lo lejos. Estamos hablando literal de supervivencia industrial. Totalmente de acuerdo. Y mira, creo que hay que establecer una premisa central desde el minuto 1 para que toda nuestra audiencia esté en la misma sintonía. A ver. El país o el bloque comercial que logre dominar y optimizar la movilidad ferroviaria va a tener la ventaja decisiva en este siglo XXI. En un mundo donde, las cadenas de suministro ya demostraron ser increíblemente frágiles, el ferrocarril es la única herramienta capaz de ofrecer previsibilidad masiva. Claro, porque se trata de ganarle la carrera al tiempo, ¿no? Y de reducir esos costos ocultos y sobre todo blindarse contra toda la incertidumbre comercial que hay a nivel global. Así es, exactamente. Y vaya que hay incertidumbre allá afuera. Sin embargo, y fíjate que esto es lo que a mí me resultó tan revelador de los documentos que estamos analizando hoy. A pesar de los entornos políticos que muchas veces se vuelven ásperos, llenos de esta retórica proteccionista, la integración productiva en Norteamérica está más viva que nunca. Y muy acelerada, además. Sí, aceleradísima. Para entender la urgencia de modernizar estas vías, primero tenemos que dimensionar el tamaño del gigante económico del que estamos hablando. Los números de cierre de este pasado 2025 son masivos. Son una locura. El comercio de bienes entre Estados Unidos y México alcanzó los 872.8 mil millones de dólares. ¡Guau! O sea, fue un crecimiento del 3.9% respecto al año anterior. Y la inercia, no se detiene. Para enero de este 2026, el flujo ya avanzaba a un ritmo del 6.5% anual, tocando nada más en ese mes los 74.1 mil millones. Y creo que aquí es crucial detenernos un momento a entender qué significan esos miles de millones en el mundo físico. Porque no son transacciones de software. Ajá, no es cripto. Exacto, no son transferencias financieras ahí invisibles en la nube. Estamos hablando de millones de toneladas de acero, autopartes que son críticas, microchips, motores, alimentos perecederos. Toda esa manufactura que alimenta a Estados Unidos depende literalmente de que las piezas se muevan desde el centro y el norte de México. Y no de vez en cuando, ¿verdad? No, bajo un sistema industrial que está, coreografiado al minuto. Si una puerta de un automóvil, por ejemplo, no llega a la planta de ensamblaje en Detroit a las 9 de la mañana de un martes, adiós. Se detiene toda la línea de producción. Así de simple. Claro, pero ahí es justo donde chocamos de frente con la realidad física de las fronteras. Porque tenemos este nivel de intercambio comercial que es monstruoso, pero la infraestructura por la que se está moviendo, está al límite del colapso. Al borde del abismo. Sí.
Y esto nos lleva directamente a los datos que el Bureau of Transportation Statistics de Estados Unidos publicó para 2025. Resulta que de todo ese inmenso océano de carga y de riqueza, el ferrocarril representó, escuchen esto, apenas el 10.9% del valor total. Es poquísimo. Solo el 10.9%. O sea, el resto recae casi en su totalidad sobre los hombros del autotransporte, de los camiones, creando un embudo de asfalto monumental. Y un embudo que además es insostenible por pura física y geometría. Si le ponemos una lupa a ese embudo, la ciudad fronteriza de Laredo, por sí sola, concentró el 38.8% de todo el tráfico de camiones en la frontera sur. Es demasiada presión para un solo punto. Es una vulnerabilidad asombrosa. O sea, Norteamérica exige tener las cadenas de suministro más resilientes de todo el planeta para poder competir contra Asia, pero de manera muy contradictoria, envía casi toda su riqueza a través del medio de transporte más frágil y más expuesto. Sí, porque el camión sufre por el tráfico, depende de la disponibilidad de los choferes. Que, por cierto, es una industria que tiene un déficit crónico de personal. No hay suficientes choferes. Exacto. Y sobre todo, cada camión, uno por uno, tiene que hacer fila y pasar por un proceso aduanero individual. Uno por uno. Pero a ver, me gustaría detenernos ahí para hacer de abogado del diablo. Un momento. Porque estoy segura de que alguien podría pensar, a ver, si Laredo ya está moviendo casi el 40% del tráfico y la economía de todas formas sigue creciendo, ¿por qué no simplemente pavimentar más carriles? Claro. O sea, ¿por qué no ampliar las carreteras fronterizas, hacerlas de 10 o 12 carriles, poner puentes vehiculares más grandes? Parecería una solución, no sé, mucho más rápida que invertir miles de millones en tender vías férreas nuevas, ¿no? Pues fíjate que es una excelente pregunta. Y la razón por la que no podemos simplemente pavimentar la solución es por un límite de escala. Ok. Un solo tren de carga moderno puede retirar hasta 300 camiones pesados de la carretera. 300. ¡Wow! De un solo golpe. De un solo golpe. Si intentamos absorber todo el crecimiento proyectado usando solamente camiones, necesitaríamos cientos de miles de choferes nuevos. Y bueno, tendríamos que construir kilómetros cuadrados enteros de asfalto, pura y exclusivamente para que sirvan como estacionamientos de espera frente a las aduanas. Claro, parqueaderos gigantescos. Sí, no tiene sentido. El tren cambia el paradigma por completo. Por ejemplo, con la inspección aduanera unificada, que ya se está implementando mar adentro, un tren puede ser prerrevisado, cruza la frontera sin detenerse y libera la carga kilómetros más adentro del país de destino. Entiendo. O sea, el punto no es eliminar al camión, ¿no? Para nada. El camión siempre va a ser indispensable para, digamos, repartir la mercancía en lo que llaman la última milla. De lo que se trata más bien es de quitarle a las carreteras toda esa carga pesada de larga distancia para la cual simplemente ya no dan abasto. Entonces, si pavimentar más asfalto es el equivalente a intentar vaciar una alberca olímpica usando un popote, Buena analogía. la lógica nos dice que alguien en algún lado tiene que estar construyendo una tubería más grande. Y efectivamente, las fuentes que estamos revisando nos muestran que ya hay soluciones masivas en marcha. Es súper fascinante ver cómo esta narrativa cambia de ser un simple problema de embotellamientos a una verdadera contienda corporativa de escala continental. Una batalla de titanes. Totalmente, porque el epicentro sigue siendo Laredo, que bueno, en 2025 se consolidó como el puerto terrestre más rico de la región, moviendo casi 354,000 millones de dólares. Pero ojo, que Eagle Pass y El Paso están entrando en una dinámica tremenda. Y es que ahí es donde justamente están operando las nuevas redes ferroviarias integradas. Y ojo, la palabra clave aquí para nuestra audiencia es integradas. Exactamente. Al revisar todo este panorama corporativo actual, de verdad que parece el guión de una serie de televisión sobre imperios industriales. Sí. Por un lado, tenemos a la red de CPKC, que logró algo histórico, la verdad, al operar la primera red de línea única que conecta Canadá, Estados Unidos y México. Tienen este servicio estelar que es el México Midwest Express. Ajá. Y por otro lado, como una respuesta directa, digamos, está la alianza Falcon Premium, que es una unión pesada entre Union Pacific, la red canadiense CN y Grupo México.
y ellos están trazando una ruta masiva a través de Eagle Pass y Chicago. Ambas estructuras están compitiendo palmo a palmo por el mismo flujo comercial. Así es. Entonces, la pregunta natural aquí es, ¿por qué esta rivalidad corporativa tan específica entre empresas privadas es exactamente la pieza que le faltaba a nuestro rompecabezas logístico regional? Bueno, la respuesta está en los mecanismos operativos que esta misma competencia te obliga a implementar. Antes de que existieran estas mega alianzas, el sistema ferroviario estaba súper fragmentado. Ok. O sea, imagínate un tren con mercancía mexicana. Llegaba a la frontera, se tenía que detener, desenganchaba sus locomotoras porque la empresa mexicana solo tenía permiso de operar hasta ahí. Ay, no. Luego había que hacer trámites burocráticos, esperar a que llegara la empresa estadounidense, enganchar locomotoras nuevas y hasta entonces seguir. Eso sumaba horas o incluso días enteros de ineficiencia. Era como poner un freno de mano a la mitad de la carretera. Literal. Pero ahora, al tener una red de línea única, la misma compañía te puede recoger un contenedor en San Luis Potosí, cruza Texas, sube por todo el medio oeste estadounidense y lo entrega en Toronto sin cambiar de tren, sin cambiar de sistema o de equipo operativo. Es un flujo ininterrumpido. Exacto. Y cuando tienes a dos titanes corporativos ofreciendo exactamente esto, pues se ven forzados a reducir drásticamente los tiempos de tránsito y a invertir agresivamente en tecnología si quieren ganar los contratos. Claro. De hecho, las instituciones académicas llevan ya bastante tiempo señalando la urgencia de llegar a este nivel de sofisticación. Por ejemplo, la Texas A&M International University insiste mucho en que el comercio bilateral va a rebasar la cifra de $1 billón, o sea, 1 millón de millones, en la próxima década. ¡Uf! $1 billón. Y $1 billón, pues no se puede mover con parches logísticos locales. Exige una arquitectura de extremo a extremo. Y fíjate que esto se conecta perfectamente con la perspectiva desde México, porque la UNAM aporta un elemento clave a todo este análisis, que es la famosa relocalización industrial, el nearshoring. Ah, claro, tema central. Central. La UNAM advierte que esta relocalización está exigiendo un nivel de precisión, brutal. Industrias como la automotriz o la electrónica básicamente están huyendo de Asia buscando estar más cerca de su mercado final en Norteamérica. Pero esa cercanía geográfica, no sirve absolutamente de nada si el transporte terrestre es caótico. Para nada. El verdadero producto que estas vías férreas están vendiendo no es el transporte físico de la mercancía. Lo que realmente están vendiendo es previsibilidad. Esa es la distinción fundamental. O sea, en el comercio global moderno, la previsibilidad tiene muchísimo más valor financiero que la propia manufactura. Ahora, yo creo que hay que dar un paso atrás y mirar el tablero completo por un momento. A ver. Porque es muy fácil encerrarnos en la dinámica exclusiva entre México y Estados Unidos. Pero la realidad es que estas vías de acero actúan como puentes intercontinentales. El ferrocarril está reconfigurando la geografía económica entera. ¿Cómo es eso? Pues mira, los puertos del Pacífico mexicano reciben componentes de Asia, que luego el tren lleva directamente al Bajío o a Texas. La red también conecta al Golfo de México con Europa e incluso articula las cadenas agroindustriales mirando hacia Sudamérica. Claro, esa lectura del mapa refleja una idea que se me hace muy poderosa y que extrajimos de los artículos. Dice algo así como que el tren ya no solo acorta kilómetros, sino que se ha convertido en una máquina que reduce la distancia estratégica del comercio global. Exactamente. Y esto cobra un peso monumental cuando lo cruzamos con el contexto macroeconómico actual que, la verdad, para ser sinceros, no es precisamente optimista. No, para nada. No estamos en una era de bonanza ni de hiperglobalización expansiva como hace unos años. Todo lo contrario. El comercio mundial se está enfriando y se está fragmentando. Firmas de análisis muy importantes como McKinsey documentan claramente una reorganización geopolítica de las cadenas de suministro. Y esta reorganización está motivada por la seguridad nacional, ya no solo por buscar el costo más barato. Claro, el riesgo pesa más. Sí. Además, el Banco Mundial prevé una desaceleración global sostenida por todas estas tensiones arancelarias y el proteccionismo. En este ambiente tan frío, los márgenes de ganancia de las empresas se vuelven minúsculos. De hecho, las proyecciones económicas para México en este mismo 2026 son bastante cautelosas. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de solo 1.5%.
Muy bajo. Y la OCDE es todavía más conservadora, con un 1.2%. Entonces, a ver, si las empresas no pueden hacer crecer sus ganancias, porque la demanda global está medio estancada, o porque los aranceles amenazan con subir, ¿cómo entra un tren de carga a proteger esas ganancias? Pues a través de lo que podríamos llamar la economía de la eficiencia. O sea, cuando el mercado exterior ya no te permite vender el doble para crecer, tu única vía de supervivencia es volverte el doble de eficiente en tus operaciones internas. Ya veo. Y aquí es justo donde la infraestructura deja de ser un simple proyecto de obras públicas del gobierno para convertirse en una política de supervivencia económica pura y dura. Cada punto porcentual de eficiencia que se logra al digitalizar una aduana, cada hora que un tren te ahorra al evitar el congestionamiento fronterizo, y cada dólar salvado en combustible por tonelada transportada, todo eso va directo a proteger la rentabilidad de las industrias. La eficiencia logística es lo que absorbe el golpe de la desaceleración global. Claro, es como tener un escudo protector financiero, pero hecho de rieles. Sí, buena forma de verlo. Pero bueno, el reloj no se detiene, estamos ya en el año 2026, que es un año cargadísimo de urgencias políticas y comerciales. En el corto plazo, se nos avecina la inminente revisión del TEMEC, el Tratado Comercial de Norteamérica. Que no va a ser fácil. Nada fácil. Y las fuentes nos indican que esta revisión muy, pero muy probablemente se va a extender más allá de su fecha inicial en julio. Y bueno, sabemos perfectamente que el capital odia la incertidumbre. Cuando las reglas del juego no están claras, las inversiones en nuevas fábricas simplemente se congelan. Se detienen, sí. Y justo en medio de este escenario, que es tan delicado, el gobierno de México ha puesto sobre la mesa unos planes de expansión de infraestructura de una escala verdaderamente asombrosa. Sí, los números proyectados ciertamente representan un cambio de paradigma en la inversión pública. Pues estamos hablando del plan para construir más de 3,000 kilómetros de nuevas rutas, pero para trenes de pasajeros, cubriendo corredores clave hacia el norte, como el México a Nuevo Laredo y el México a Nogales. Ajá. Y al mismo tiempo se planean sumar unos 1,500 kilómetros de nuevas vías enfocadas en carga, pero en la región del sureste, con esta intención declarada de conectar los puertos del sur con ese norte exportador del que venimos hablando toda la charla. Sí, sí. Pero a ver, aquí hay una interrogante que surge casi inevitablemente, y quiero que me ayudes a descifrarla. Si la crisis actual es que este embudo aduanero y logístico del norte está ahorcando a la manufactura pesada, ¿por qué anunciar 3,000 kilómetros para mover pasajeros hacia la frontera? Es un gran punto. O sea, ¿no existe el riesgo altísimo de que se estén construyendo las vías equivocadas, ignorando las verdaderas necesidades de carga de la industria automotriz y la electrónica? Pues a ver, es un cuestionamiento analítico indispensable. Y sí, la separación entre infraestructura de pasajeros y de carga plantea retos de diseño gigantescos, porque operan bajo lógicas completamente distintas. Claro, me imagino. O sea, un tren de pasajeros requiere velocidades altas y estaciones metidas en las zonas urbanas. En cambio, un tren de carga requiere fuerza bruta, resistencia en las vías y patios de maniobras muy alejados de la población. Sin embargo, el riesgo más profundo aquí no me parece que sea la falta de demanda comercial. Esa sigue presionando muy fuerte. Entonces, ¿cuál es? El verdadero riesgo de estos planes gubernamentales es la falta de coordinación sistémica. O sea, el construir por construir sin que haya todo un sistema integrado que lo sostenga. Exactamente. El gran reto para poder mantener la competitividad de Norteamérica frente a los subsidios industriales de Asia no se soluciona simplemente echando cemento y tendiendo miles de kilómetros de acero sobre el territorio. No basta con la obra física. No basta. Si esas vías se completan, pero los sistemas aduaneros de ambos lados de la frontera siguen utilizando, plataformas informáticas que no se comunican entre sí, el proyecto va a fracasar. Claro. Si se construye un tren rapidísimo, padrísimo, pero no hay protocolos de seguridad absolutos para evitar, por ejemplo, bloqueos sociales o robos de mercancía en la vía, pues el mercado internacional va a perder la confianza de inmediato. Construir la vía física es apenas el 20% de todo el trabajo. ¿Y el 80% restante? El 80% restante consiste en elevar la interoperabilidad regulatoria. O sea, las leyes, las aduanas y la tecnología de ambos países tienen que empezar a funcionar como un solo organismo. Claro,
es que de nada te sirve tener un tren capaz de cruzar todo el país en un tiempo récord si cuando llega a la línea fronteriza se va a quedar ahí estacionado 3 días esperando a que un burócrata le ponga un sello de tinta a un documento de papel. Tal cual. Si el ferrocarril va a ser, digamos, el verdadero hardware operativo del futuro comercial de Norteamérica, necesita forzosamente un software regulatorio que esté a su misma altura. Y, fíjate, eso nos lleva a una reflexión crítica sobre el impacto territorial que toda esta revolución ferroviaria va a tener a nivel social y urbano. A ver, eso me parece un ángulo fascinante. Sí, es que si aceptamos que este nuevo ecosistema logístico está literalmente redibujando los mapas del poder económico, Ajá. y que está decidiendo en dónde se van a instalar las plantas de miles de millones de dólares, impulsadas por el nearshoring, la gran pregunta que nos queda es, ¿qué va a pasar con las regiones, con las ciudades que se queden fuera del trazo de estas vías? Claro. Estamos ante un riesgo latente de presenciar el nacimiento de una Norteamérica de 2 velocidades. Por un lado, vas a tener nodos urbanos hiperconectados al tren del futuro, absorbiendo toda la inversión con salarios altos y mucha tecnología. Sí. Y por el otro lado, vastas regiones desconectadas, que van a quedar relegadas a intentar sobrevivir moviendo su economía local en el embudo del asfalto del pasado. La infraestructura, al final del día, también es destino. Wow, es una imagen profunda y la verdad muy contundente para ir cerrando este análisis. El tren visto no solo como creador de riqueza, sino también como un divisor de realidades económicas. Así es. Lo que sí nos queda clarísimo es que solucionar el nudo logístico entre México y Estados Unidos ya es la única vía para que el continente pueda mantener su competitividad a nivel mundial. Y bueno, este es un tema que de verdad da para muchísima más exploración y debate. Sin duda alguna. Por lo mismo, nos encantaría conocer las opiniones y los comentarios de quienes nos escuchan. Queremos saber qué piensan de este rediseño continental, así que por favor escríbanos. Queremos leerlos. Sí, y bueno, aprovechando el momento, invitamos a todas las personas que nos acompañan a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan las siguientes entregas de estos análisis. También queda súper abierta la invitación para que visiten nuestra página web interalcaldes.com. Donde pueden profundizar mucho más. Exactamente. Ahí van a poder leer completo el artículo que detonó toda esta fascinante conversación el día de hoy. Y desde luego, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en X y en LinkedIn. Nos pueden encontrar muy fácilmente. Búscanos como revista Interalcaldes. Y bueno, con esta nueva comprensión sobre cómo el acero y los rieles están definiendo el poder económico del futuro, concluimos nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.